Estaba bien la graduación, nada más que estaban sucios. Muy bien. Comenzamos en la reunión, en la sección de porque ya te la sabes. Les preguntamos cuál es la utilidad de la palabra de Dios en el hombre. O sea, ¿qué beneficios trae la palabra de Dios? Pero ¿a quiénes? A aquellos que la estudian, que la viven, ¿verdad? Que la aplican a su diario vivir. ¿Qué beneficios trae para este tipo de personas? Entendiendo que estos beneficios que ofrece la palabra son exclusivos. Eso quiere decir, nada ni nadie te puede ofrecer los beneficios que solo la palabra de Dios puede dar. No hay ejercicios de meditación que valgan, no hay libros de superación personal, ¿verdad? O aquellos que predican superación personal, porque hoy en día parece que muchos predicadores, en vez de predicar la palabra, predican superación personal. No hay nada que valga y que pueda dar lo que solo la Biblia ofrece. Es un libro que ofrece cosas exclusivas que solo la Biblia puede ofrecer. Ya hemos estudiado en predicaciones anteriores, nada menos la de la semana pasada, en donde vimos de dónde viene la autoridad de la Biblia. La Biblia es, sobre todo del Nuevo Testamento, decíamos, obtiene su autoridad del hecho de que los hombres que le escribieron fueron testigos presenciales o fueron enseñados por esos testigos presenciales, pero toda la escritura fue corroborada por estos testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Aprendieron de Él y luego el Espíritu Santo les recordó esas cosas y los inspiró para que ellos las registraran de manera escrita sin mezcla de error. Entonces, ya hemos hablado de eso, pero ahora vamos a hablar de la utilidad de la Escritura para aquellos que la estudian. Y vamos a recordar algunos versículos selectos de la Biblia. Muchos de estos versículos son versículos que muchos ya conocemos, que hemos repasado varias veces, pero les vamos a dar un pequeño análisis más profundo a estos versículos para ver qué beneficios trae la palabra de Dios para aquellos que la leen, que la estudian, que la creen y que la viven. ¿Ok? Vamos a analizar 10 versículos, ¿sale? Solamente 10. Hay muchos más y hay muchos más beneficios, pero solamente vamos a avanzar por 10 versículos. Comenzamos con Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Cuál es el primer beneficio de la palabra de Dios en aquellos que la estudian? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo eso. ¿A quién se lo está diciendo? Si ustedes leen los versículos 15 en adelante, dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Estamos hablando del paralítico de Betesda. Y por esa causa, ¿quiénes? Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió. Entonces, ¿a quién le está respondiendo Jesús en todo este capítulo? A los judíos en general. Judíos que no creían en Él, pero finalmente eran guardadores de la ley. Eran gente que estudiaba la Escritura. Entonces Jesús le está respondiendo aquí a los judíos que lo estaban atacando por un milagro que hizo en el día sábado. Y entonces Jesús le responde a estos judíos que eran gente que escudriñaba las Escrituras. Ahora, cuando tú lees aquí el versículo 39, escudriñad, esta palabra, ¿cómo le suena? ¿Cómo está conjugada? Escudriñad, como si fuera una orden, ¿verdad? Aquí está traducida como si fuera una orden, pero cuando uno lee o estudia la palabra y la conjugación de la palabra original, realmente está en presente, en modo indicativo, no está en modo imperativo. Eso quiere decir que simplemente les está diciendo: ustedes
escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque eran judíos que lo hacían. Les dice, ustedes escudriñan las Escrituras y vean, y les dice cuál es la razón por la que lo hacían. Porque les parece que en ella tienen la vida eterna. Por eso la escudriñan. Es un hecho. Ustedes judíos escudriñan las Escrituras, las estudian en la sinagoga todos los días en la sinagoga y todos los sábados en la sinagoga, estudian, escudriñan las Escrituras y lo hacen porque les parece a ustedes que en ella tienen la vida eterna. Pues adivinen qué, esas Escrituras que ustedes estudian son las que dan testimonio de mí. Yo doy la vida eterna. Esas Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Cuál es el beneficio que tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios? Que las Escrituras dan testimonio de Jesús. De pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, las Escrituras dan testimonio de Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa dar testimonio? Hablar de algo que vi, de lo que soy testigo. En otras palabras, significa ser testigo. Las Escrituras son testigos, es el testigo eficaz de ¿quién? De Jesús. Si quieres conocer a Jesús y si quieres conocer de Jesús, o sea, a Él y de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él pide, todo referente a Jesús quieres conocer, ¿dónde vas a encontrarlo? Hay muchos libros que hablan de Jesús, muchos, pero hablan mal. Hay unos que dicen, no, que Jesús estuvo en su juventud yendo no sé a qué a la India y que aprendió ahí no sé qué cosas y cuando regresó estuvo enseñando cosas. Eso no es cierto, son puras mentiras. Y luego hay gente, según cristiana, que se pone a leer esas cosas y hacerles caso y decir, es que Jesús hizo esto. No está en la Biblia, no lo creas. Nosotros creemos que el testimonio veraz de quién es Jesús está solamente en la Biblia. Es el testigo fiel para que conozcamos a Jesús. ¿Ok? Es que un beneficio, el primer beneficio que tenemos de estudiar la Escritura es que conocemos a Jesús a través de sus páginas. Si tú comienzas a leer la Biblia ordenadamente, disciplinadamente, estudiando, encontrando, ¿sabes qué? Vas a conocer a Jesús. Vas a conocer sus virtudes, vas a conocer su obra, vas a conocer sus caminos. Cuando menos te des cuenta vas a decir, estoy conociendo a Jesús en todo su ser, en todas sus virtudes, y eso va a transformar tu vida. Entonces, el primer beneficio es, conoces a Jesús. La Escritura es la que da testimonio de Jesucristo. Segundo beneficio, vamos a Romanos 10:17. Ahora sí vamos a estar usando algo de la Biblia para que vayan practicando, para que ya vayan viendo. A ver, ¿por dónde está Romanos? Después de los evangelios, luego vienen los hechos y enseguida Romanos. Sí, porque algunos digo Romanos y comienzan a buscar desde Génesis, le hacen shh. Si haces eso, ¿qué significa? Que tienes que memorizar los libros de la Biblia. Como los chiquitos de la escuela dominical, tienes que memorizar los libros de la Biblia, ¿ok? Porque es tu libro de texto, hay que manejarlo. Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe en qué sentido? ¿A qué tipo de fe se refiere? Bueno, en el contexto de qué está hablando Pablo, dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? De la fe para salvación. Está hablando de la necesidad de la fe para salvación. Entonces, cuando dice aquí, la fe viene por el oír, específicamente tiene que ver con la fe para salvación. Ok, ¿dónde encuentras esa fe para salvación? Es por la palabra de Dios. Ahora, un detalle interesante,
Porque aquí, en este versículo 17, que donde se traduce por la palabra de Dios, en el texto original dice Rema Christos, la palabra de Cristo, no dice la palabra de Dios. En el original dice la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo tienes fe para salvación? Por la palabra de Jesús, lo que Él enseñó. ¿Qué es lo que vino a enseñar Jesús? La salvación a través de su muerte, ¿verdad? De creer en su muerte y su resurrección. El que cree en la palabra de Jesús tiene esa fe para salvación. La palabra de Cristo. La fe viene por la palabra de Cristo. Y no dice las palabras como en plural, sino la palabra refiriéndose a ¿qué? A que se está restringiendo la doctrina a solamente la doctrina bíblica, la doctrina cristiana es lo que dijo Cristo. Lo que Cristo enseñó, esa es la doctrina cristiana. Lo que los apóstoles, los discípulos enseñaron, ¿qué era? La doctrina de Cristo. Es lo que Cristo enseñó, lo que ellos enseñaron es lo que Cristo les enseñó a ellos. Por eso está en singular la palabra de Cristo, no las palabras, sino la palabra resumiendo todo, restringiendo todo a un sistema doctrinal. Es lo que Cristo enseñó. Esa es la palabra de Cristo. Todas las enseñanzas de Cristo las reducimos a ¿cómo las titulamos? La palabra de Cristo. Todo lo que Él enseñó que tiene que ver con la salvación es la palabra de Cristo. Si quieres tener fe para salvación, ¿qué necesitas? La palabra de Cristo. ¿Ok? Es otro beneficio. Produce fe para salvación. Hablando de la salvación también, en 2 de Timoteo 3:15. Vámonos hasta 2 de Timoteo. Segundo de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Exacto, ¿eh? Pero ¿antes de qué? Antes de Tito. Muy bien. Segundo de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está hablando de las escrituras, las cuales, o sea, las escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjense cómo aquí Pablo se está refiriendo a Timoteo de que él fue enseñado en las escrituras. Aquí se hace referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento también habla de Jesús. Él había sido instruido en las escrituras y luego dice que esas escrituras le pueden hacer sabio para salvación. Te pueden hacer sabio para salvación. La palabra pueden, ya se la saben, ¿verdad? La hemos visto varias veces aquí. Es la palabra griega dunamis. Y la palabra dunamis significa, se traduce normalmente como poder, pero ¿cómo se entiende? Es donde viene dinamita, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido de la palabra dunamis? Tener la capacidad de realizar algo. El Espíritu Santo cuando viene y está en ti, te capacita para algo. Por ejemplo, en ese sentido, cuando el Espíritu Santo te da poder para ser testigo, te capacita para ser testigo. Aquí dice que estas escrituras te pueden hacer sabio, o sea, te capacitan para tener la sabiduría necesaria para ser salvo. En otras palabras, sin la escritura no podrías tener ese conocimiento para ser salvo. Estarías totalmente imposibilitado para obtener la salvación de Cristo. Fíjense nada más. Sin las escrituras no habría forma de que conocieras la salvación de Cristo. Pero las escrituras te dan la capacidad de ser sabio para la salvación. No hay otra forma de obtener la salvación que a través de la escritura. Por eso cuando tú prediques el evangelio, ¿qué hay que hacer? Predicar escritura. Muestra pasajes bíblicos, enséñale a la gente lo que Cristo es, lo que Cristo hizo en la cruz. Con varios pasajes de la Biblia, la palabra de Dios va a estar haciendo su obra en el corazón de las personas. Es la palabra. Esa es la importancia de hablar la palabra cuando evangelices.
Porque la palabra de Dios es la que da sabiduría para salvación. No le digas nada más, acepta a Cristo en tu corazón, acepta a Cristo. No. Háblale la palabra. Háblale la palabra, enséñale qué es lo que Cristo hizo. Y enséñaselo con versículos bíblicos. Porque la palabra lo va a hacer sabio. Le va a dar poder para ser sabio, o sea, capacidad de ser sabio para la salvación que es por la fe de Cristo Jesús. Ese es el poder de la palabra. ¿Vamos bien? Número 4. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense, ahora por supuesto que cuando habla de la leche espiritual no adulterada, se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque está en el contexto inmediato, ¿no? Si leemos el capítulo 1, versículo 25, o sea, 2 versículos antes, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el contexto está claro, así es que cuando dice aquí que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios. Ahora dice aquí que para que por ella, ¿por cuál? Por la palabra de Dios, que crezcáis para salvación. Esta palabra crezcáis es la palabra ausano, significa crecer, pero refiriéndose a algo que crece por naturaleza, algo que crece naturalmente porque es un ser vivo. Es como decir, si pones una planta, ¿qué esperas? Que crezca. Está en su naturaleza que si pones una semilla, crezca una plantita y crezca y luego dé fruto. Eso es natural en la semilla. Es algo que crece porque es parte de su naturaleza. Nosotros, al haber creído en Cristo, está en nuestra naturaleza espiritual, hermanos, crecer. Pero el agua que necesitamos para crecer, ¿cuál es? La palabra. Dice que para que por ella crezcáis, ¿qué? Para salvación. Ahora, aquí, entonces, se supone que nosotros debemos crecer, bueno, fíjense nomás que está en voz pasiva. No dice aquí para que ustedes crezcan, sino para que ustedes sean crecidos. Si tú ya creíste en el Señor, tienes al Espíritu Santo morando en ti, entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente por la palabra, que te alimentes por la palabra, esa leche espiritual, si te alimentas por ella, la palabra te va a hacer crecer. Tú no tienes que esforzarte para crecer, no está en voz activa, está en voz pasiva. Eso quiere decir, la palabra te va a hacer crecer. Por eso cuando uno dice, ay, voy a tratar de portarme bien, no trates, vas a fracasar. Mejor aliméntate de la palabra. Si ya eres creyente, aliméntate todos los días de la palabra y vas a ver en ti un crecimiento a la estatura de Cristo. Lo vas a ver simplemente porque es un fruto, es un resultado. Es que no digas, voy a tratar de portarme bien, no trates. Mejor estudia la palabra todos los días. Aliméntate de esta leche espiritual no adulterada y verás un crecimiento en tu vida. ¿Y por qué para salvación? Porque aquí dice, es la palabra eis, que significa creceréis en relación a la salvación, en dirección a la salvación. ¿Cómo lo entendemos esto? Que crecerás en aquello que se pide de ti como una persona salva. O sea, si tú ya eres salvo por la fe en Cristo Jesús, entonces Dios espera ver en ti algo, un tipo de crecimiento. La palabra te va a ayudar a que crezcas de acuerdo a lo que se espera de ti como un hijo de Dios. Si no, sería como un niño que ya terminó secundaria, por ejemplo, y no sabe multiplicar. Que le dices, dime cuánto es 2 por 2.
O como lo que sucede hoy en día, que le pones a escribir, a redactar una carta a los muchachos que ya salieron de la secundaria y preparatoria y tienen unas faltas de ortografía, pero horripilantes. Y dices, pasaron de noche, no tienen ortografía. Bueno, algo así sería, ¿no? ¿Qué es lo que esperarías de un universitario? Que escriba bien, sin faltas de ortografía, es lo que esperarías. ¿Qué es lo que espera Dios de un cristiano? ¿Qué es lo que espera Dios de un creyente? Que crezcas en la salvación. ¿Qué necesitas? La palabra. La palabra te va a ayudar a que crezcas en esa medida en la que deberías crecer como un hijo de Dios. ¿Ok? ¿Sí está bien? Número 5. Ya vamos en el 5 bien rápido. Hoy va a ser bien cortito. ¿Pero lo están captando? Romanos 15:4. Volvemos a Romanos, donde ya habíamos estado. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, refiriéndose aquí pues a todos los escritos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Entonces, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? O sea, hay un propósito de las cosas que están escritas, ¿se dan cuenta? Las escrituras tienen un propósito en nosotros. ¿Cuál es ese propósito? ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las escrituras. Las escrituras producen ¿qué? Paciencia y consolación. Luego, ¿qué más? Dice ahí, tengamos esperanza. O sea, se espera que los creyentes vivamos con esperanza. Una esperanza bien puesta en la fe, en lo que la Biblia enseña, en lo que la Biblia anuncia. Por ejemplo, en la venida de Cristo. ¿Tú vives todos los días sabiendo que Cristo viene? ¿Sabiendo que cuando Él venga te vas a presentar delante del juez? Esa es una esperanza firme que todo creyente debería tener. Voy a morir, pero cuando el Señor venga voy a presentarme delante de Él. Y depende de las decisiones que tomé aquí en vida, ¿cómo me voy a presentar? ¿Si con miedo o con confianza? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Si creíste o no creíste. Entonces, todos los creyentes deberíamos tener esperanza, vivir con esperanza. Pero en medio de un mundo difícil como en el que vivimos, a veces la esperanza se viene abajo. Y las personas viven con miedo, las personas viven con afán de si tendré para comer, si tendré para vestir, de si me alcanzará para esto, para aquello. Entonces vivimos en un mundo que produce temor y que produce desesperanza. ¿Qué es lo que te va a ayudar como creyente para mantener firme esa esperanza? Necesitas, ¿qué? Paciencia y consolación, que solamente te lo da, ¿qué? La Escritura. La Escritura te da paciencia y consolación para tener esperanza. Es muy claro esto, porque si ustedes ven el versículo 5, 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación, nuestro Dios es el Dios ¿de qué? De la paciencia y la consolación. Pero ¿a través de qué nos da su paciencia y consolación? A través de la Escritura. Él es el Dios de la paciencia y la consolación, pero nosotros obtenemos esa paciencia y consolación que da Dios a través de su palabra, claro, porque la palabra es un reflejo de lo que Dios es. Cuando leemos el Salmo 19, dice que la palabra es ¿qué? Es pura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios es puro. ¿Qué más? La palabra es, el Salmo 19, ¿cómo dice? Es perfecta, porque Dios es perfecto. ¿Qué más? Es fiel, porque Dios es fiel.
Entonces, la Escritura se parece ¿a quién? A Dios. La Escritura es un reflejo fiel de Dios. Por eso la Escritura produce lo que Dios quiere darnos. Él es el Dios de la paciencia y la consolación. Y a través de su Escritura nos da paciencia y consolación. ¿Para qué? Para tener una esperanza firme. Necesitas la Escritura para tener una esperanza firme que es producida por la paciencia y la consolación. La paciencia se requiere, porque la paciencia se refiere aquí a mantenerse firme a pesar de las pruebas. Mantenerse firme en la tribulación, eso es la palabra paciencia. Y la palabra consolación se refiere a estar cerca para animar. La palabra está cerca de ti, ¿para qué? Para animarte y que tengas esperanza. Es lo que necesitamos. ¿Está bien? Te da paciencia y consolación para la esperanza. Número 6, Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es parte de la armadura cristiana. La palabra de Dios es parte de la armadura cristiana de la que nos habla Pablo. ¿Y para qué sirve ponerse la armadura? Según Pablo en estos versículos. Pero ¿cuál es el propósito de ponerte esa armadura? De ponerte la armadura. Resistir, ¿ok? Vean ustedes, por ejemplo, el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí está diciendo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. 14. Estad pues firmes. ¿Cuál es el propósito de la armadura? De ponerte la armadura. Estar firme, con una fe firme ante las acechanzas del diablo. Tener una fe firme. Y para eso necesitas la armadura cristiana. Ahora, la armadura cristiana, ¿en qué consiste? Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la, ¿qué? Verdad. ¿Con qué más? Coraza de justicia. ¿Qué más? El evangelio. ¿Qué más? La fe. ¿Qué más? La salvación. Ahora, estas 5 cosas que componen la armadura cristiana, bueno, son 6 contando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas 5 cosas, fíjense ustedes, que son, ¿qué? Decíamos justicia, verdad, evangelio, fe, salvación. ¿Dónde las obtenemos? ¿Dónde las aprendemos? En la palabra de Dios. No podrías ponerte la armadura cristiana sin la palabra de Dios. Necesitas vestirte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mantenerte firme en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando el diablo te aceche, para que tu fe caiga. En ese día que necesitas firmeza en la fe. ¿Y cómo la obtienes? Con la palabra. Ponte la armadura, lee la palabra todos los días, ¿ok? Es la armadura del cristiano. Número 7. Colosenses 3:16, ahí está cerquita Colosenses. Colosenses 3:16. Para poder entender lo que nos está diciendo Colosenses 3:16 y 17. Colosenses 3:16, para poder entenderlo plenamente tendríamos que hacer referencia o tomar como referencia Efesios 5:18 al 20. ¿Por qué? Porque son pasajes paralelos. Si ustedes además se han dado cuenta
o han estudiado los dos libros, Efesios y Colosenses, sabrán que fueron escritos casi simultáneamente. Y por lo tanto Pablo tenía como que las mismas ideas. Y por eso muchas cosas que están enunciadas en Efesios están repetidas en Colosenses. Algunas con palabras distintas, otras con palabras muy similares, pero casi se manejan los mismos temas entre ¿qué? Efesios y Colosenses. Y justamente este pasaje de Colosenses 3, 16 y 17 tiene su paralelo exacto, o casi exacto, en Efesios 5, del 18 al 20. Vamos primero a Efesios, para que lo entendamos mejor. Es un texto muy conocido, ¿vea? Que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿cuál es aquí la enseñanza, el imperativo, la orden? Sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿cuáles son las señales de esa llenura? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra señal más, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo resumiríamos la actitud de aquel que es lleno del Espíritu? Canta con salmos y cánticos espirituales en su corazón y da gracias por todo. ¿Se dan cuenta? Vamos a Colosenses. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, fíjense, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ven el paralelismo? Y luego sigue diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los dos temas de la llenura espiritual están aquí mismo en Colosenses. Allá es, sed llenos del Espíritu y muéstrenlo a través de cánticos espirituales saliendo de su boca y agradeciendo a Dios por todo. Y aquí en Colosenses tenemos las dos mismas señales, que son cantando himnos y cánticos espirituales y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso podemos entender en estos dos pasajes paralelos que, hermanos, el imperativo de Efesios de ser llenos del Espíritu se logra a través del imperativo de Colosenses de que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Y fíjense que no estoy hablando aquí de ser bautizado, ya sabemos que eso es cosa distinta. Tú eres bautizado en el Espíritu el día que creíste. Cuando creíste, el Espíritu Santo vino a vivir en ti, fuiste bautizado en el Espíritu. Pero aquí la indicación que da Efesios es, manténganse llenos. Manténganse en una posición de ser llenados por Dios. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes en esa posición, en esa postura para que Dios te esté llenando de su Espíritu? ¿Cómo te mantienes ahí? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Necesitas ser lleno de la palabra. Ese es el paralelismo. Así es que, ¿cuál es la utilidad de la palabra en la vida del creyente? Que tiene la llenura del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Si la palabra de Cristo mora en abundancia en él. ¿Ves la importancia de llenarte de la palabra en tu vida? La importancia de estudiarla todos los días, porque así vas a vivir como una persona llena del Espíritu. Número 8. Ya vamos cerca del final. Número 8. Primera de Timoteo 4:6. Adelantito, con unas 4 o 5 páginas adelantito tenemos Primera de Timoteo 4:6. Le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si tú sigues lo que dice aquí, que es ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, ¿qué vas a hacer? ¿En qué te vas a convertir?
en un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es ministro? Alguien que sirve. Ministro viene de la raíz diaconía que se refiere a servidor. Serás un buen servidor de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí qué? Si eres nutrido con las palabras de la fe y con la buena doctrina. Necesitas ser nutrido. La palabra nutrido, ¿a qué le suena? ¿A qué se refiere? ¿Comer mucho? No se refiere ni a comer mucho ni a comer poco. Se refiere a comer bien. A estar bien alimentado. Sí, porque podemos estar algunos gorditos y malnutridos. Se requiere que comamos bien, bien alimentado. Eso se refiere. Bien alimentado ¿con qué? Con las palabras de la fe y la buena doctrina. La buena doctrina, hermanos, eso te va a hacer un buen ministro. Y la palabra buen ministro se refiere, es la palabra kalos, que significa un excelente ministro. Si quieres ser un excelente servidor de Cristo, ¿qué necesitas? Ser nutrido. Nútrete. Ahora, vas a estar bien nutrido si comes de la palabra los puros domingos cuando vienes. ¿Escuchas nada más el mensaje los domingos y ya crees que estás bien nutrido? ¿O agarraste la Biblia un día de la semana? Ya. El día de aprendiendo juntos, ese día agarras la Biblia, estudias de rapidísimo. Más o menos ya lo tengo. Ese día estudiaste nomás. ¿Vas a estar bien nutrido? Para estar bien nutrido tienes que comer de la palabra todos los días. Y una persona que está bien nutrida de la palabra, de la sana doctrina, de la buena doctrina, ¿saben qué pasa? Se convierte en un buen ministro de Jesucristo. ¿Quieres servir a Dios bien? Nútrete de la palabra. ¿Ok? Ese es un buen ministro. Hoy en día se califica al buen ministro como aquel que tiene una congregación de 1,000 personas, de 500 personas, de 300. Es un buen ministro. Además tiene programas maravillosos, tiene mucha tecnología, tiene un sonidazo, impresionante. Ese es un buen ministro. No, ese es un buen administrador. Tiene cualidades administrativas. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que es nutrido con la palabra de Dios. Se nutre con la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando de eso un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, es una condición para ser un buen ministro de Jesucristo. Nutrirse con las palabras de Dios. Tito, ahí mismo, en ese mismo punto, no es otro punto. En ese mismo punto, para ratificar, miren lo que dice Pablo a Tito en 1:9. Tito 1:9. Le dice que una condición para ser anciano y obispo es que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso es un requisito para los obispos y ancianos, que sea retenedor de la palabra tal y como le fue enseñada. Ser nutrido de la sana doctrina. ¿Ok? Bueno, número 9, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, y la palabra presentarte es como ponerte en un escaparate. Cuando tú estás avergonzado, ¿qué haces? No, mejor te ocultas. Pero cuando estás sin tener razón de avergonzarte de nada, ¿qué haces? Te pones enfrente. Y aquí dice que te presentes delante de Dios, como poniéndote en un escaparate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. ¿Cómo? Como obrero aprobado. ¿Y saben qué significa aprobado? Un obrero que pasó la prueba. Un obrero al que se le puso a prueba y pasó la prueba. Claro, porque el obrero de Cristo necesita pasar la prueba. Y son una serie de pruebas. Para poder servir al Señor necesitamos pasar las pruebas que se nos pongan. Y dice entonces que, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué? Vean lo que sigue, que usa bien
la palabra de verdad. Una condición para un obrero aprobado por Dios, ¿cuál es? Que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar se refiere a cortar derecho, trazar bien. Es como si estás en una tela, ¿no? O los niños que los ponen a recortar y le dicen, vete por la línea, recorta por la línea. ¿Y qué hace el niño? No sabe trazar bien, no sabe cortar bien. El obrero de Dios debe saber cortar bien ¿qué? Trazar bien ¿qué? La palabra de Dios. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a darle el uso adecuado a la palabra. Tienes que darle a la palabra el uso adecuado. ¿Cuál es el uso adecuado de la palabra? Estudiarla como debe estudiarse, entenderla adecuadamente, o sea, tener un sistema correcto de interpretación bíblica. Porque repetimos lo que hemos dicho muchas veces, este libro no se entiende a la primera. ¿Por qué? Porque fue un libro escrito hace 6,000 años comenzó a escribirse, y entonces fue escrito para una cultura diferente, hace muchos años, en un momento histórico distinto, en un idioma distinto, bueno, en 2 idiomas distintos. Se escribió en hebreo, en el Antiguo Testamento, y partes en arameo, y el nuevo en griego. Eso quiere decir que este libro necesita interpretarse como cualquier libro antiguo. Tienes que aprender a leerlo correctamente y a interpretarlo correctamente. Necesitas recibir algunas lecciones de cómo se interpreta adecuadamente este libro. Se tiene que trazar bien. Es un libro que se tiene que usar bien. Si no lo usas bien, lo malentiendes, lo malinterpretas, que es como sucede con muchas personas. Así es que un obrero aprobado, ¿qué hace? Aprende a usar bien este libro, a estudiarlo correctamente, a entenderlo adecuadamente y a aplicarlo, porque si no lo aplicas, no le estás dando el uso correcto. Este libro, hermanos, está hecho para que lo vivas, no para que lo tengas aquí, sino para que lo vivas. Si no lo vives, después de haberlo estudiado y entendido, no lo vives, no te sirve para nada, no le estás dando el uso correcto. Este libro fue creado por Dios para que lo vivas, para que lo creas y transforme tu estilo de vida. Tiene que transformarte, si no, no está logrando su objetivo. Y luego lo tienes que enseñar a alguien más. Este libro fue creado por Dios para compartirse. Se tiene que compartir. Si lo entiendes, lo estudias, lo entiendes, lo vives y no lo compartes, no le estás dando el uso adecuado a este libro. Este libro, para usarlo bien, se tiene que estudiar, entender. Para eso hay que, ¿saben por qué hacemos el proyecto de Aprendiendo Juntos? ¿Por qué lo hacemos en 2 semanas? Cada párrafo estudiamos 2 semanas, un parrafito chiquito por 2 semanas. ¿Por qué? Porque así nos damos tiempo para el mismo párrafo estarlo meditando. Si no lo meditas, no lo vas a aplicar. Es la manera de entenderlo. No solamente queremos estudiarlo, lo queremos entender, y para eso se requiere meditación. Por eso estudiamos un día y luego tienen toda la semana para estudiarlo, masticarlo, reflexionarlo y ver qué tiene que ver conmigo. Y entonces vendrá después la aplicación. Y después enseñarlo a otros. 4 cosas, hermanos. Tienes que estudiarlo, entenderlo, o sea, meditarlo, vivirlo y enseñarlo. Si no estás haciendo esas 4 cosas con la palabra de Dios, no le estás dando el uso correcto a esta escritura. No serás un obrero aprobado. Un obrero aprobado por Dios estudia, entiende, vive y enseña la palabra. ¿Ok? Y por último, número 10, segunda de Timoteo, ahí mismo, 3:17, que es la segunda parte del versículo que memorizamos, ¿se acuerdan? A fin de que el hombre de Dios, porque la palabra transforma ¿a quién?
al hombre y a la mujer de Dios. Acuérdense que aquí se refiere al hombre en término general, ¿sí? Aquí no tenemos que decir hombres y mujeres y ellas y o sea, aquí no entendemos perfectamente que cuando habla aquí de el hombre de Dios se refiere en general a cualquier persona de Dios, hombre o mujer, anciano o niño o joven de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa ajustado, adecuado, o sea, se convierta en la persona que se espera que sea de acuerdo a los propósitos de Dios. Sea perfecto, o sea, adecuado a los propósitos de Dios. Luego dice, ¿qué más? Enteramente, decíamos, no dice eternamente, dice enteramente preparado. ¿Y saben por qué? Porque estas dos palabras en español, enteramente preparado, son una sola palabra griega. La palabra es artizo, una sola palabra, pero conjugada en tiempo perfecto, lo cual nos habla de una acción completa, participio, una acción habitual. Lo que está diciendo aquí es una persona completamente equipada, una persona completamente preparada. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que Dios pone, como dice Efesios 2:20, las que Dios pone de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene obras buenas para que andemos en ellas. Y Dios te va a capacitar para andar en ellas. Vas a ser una persona completamente equipada para esas cosas que Dios tiene para ti. ¿A través de qué? De la Escritura. La Escritura es útil para eso, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 10 cosas que hemos visto, hermanos. Vamos a repasarlas. Conoces a Jesucristo, porque la Escritura da testimonio de Jesucristo. Produce fe para salvación. Capacita para salvación. Te hace crecer en el camino de la salvación. Te da paciencia y consolación para tener esperanza. Te mantiene firme en la fe de Cristo. Es la espada del Espíritu. Es el elemento necesario para ser llenos del Espíritu. Es la condición para ser un buen ministro de Jesucristo, ser nutrido de la buena doctrina. Es la condición para ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, porque la estudia, la entiende, la vive y la enseña. Y te equipa para que seas una persona completamente equipada para toda buena obra. Queda claro, hermanos, que si deseas todo esto, ser salvo, vivir en los propósitos de Dios, mantenerte firme en la fe, servir a Dios adecuadamente, si quieres eso, necesitas la palabra. Necesitas habituarte a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar ya con aprendiendo juntos esta semana, así es que no falten, inscríbanse. Si habían faltado ya, vuelvan a estar en sus grupos. Si no tienen grupo, acérquense conmigo y les damos un grupo para que estemos todos juntos estudiando la palabra de Dios entre semana en las casas. Así que esta semana ya iniciamos con nuestro estudio bíblico. Que sea de provecho para todos. ¿Terminamos cantando algo? Este canto se llama Acércame a ti, y es que ¿cómo podemos acercarnos a Dios si no es a través de la Biblia, de su palabra?